Capítulo 8. Ese mismo día el rey Asuero le dio a la reina Ester las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Mardoqueo se presentó ante el rey, porque Ester le había dicho cuál era su parentesco con ella. El rey se quitó el anillo con su sello, el cual había recuperado de Amán, y se lo obsequió a Mardoqueo. Ester, por su parte, lo designó administrador de las propiedades de Amán. Luego Ester volvió a interceder ante el rey. Se echó a sus pies y con lágrimas en los ojos le suplicó que pusiera fin al malvado plan que Amán el agageo había maquinado contra los judíos. El rey le extendió a Ester el cetro de oro. Entonces ella se levantó y permaneciendo de pie ante él dijo: «Si me he ganado el favor de su majestad, y si piensa que es correcto hacerlo y está contento conmigo, dígnese dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del reino, los cuales fraguó y escribió Amán, hijo de Amedata el agageo. Porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que se cierne sobre mi pueblo? ¿Cómo podría ver impasible el exterminio de mi gente?» El rey Asuero respondió entonces a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: «Debido a que Amán atentó contra los judíos, le he dado sus propiedades a Ester, y a él lo han empalado en la estaca. Redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real. Un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo, es imposible revocarlo». De inmediato fueron convocados los secretarios del rey. Era el día 23 del mes tercero, el mes de Siván. Se escribió todo lo que Mardoqueo ordenó a los judíos y a los sátrapas, intendentes y funcionarios de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus. Esas órdenes se promulgaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo, y también en la escritura e idioma propios de los judíos. Mardoqueo escribió los decretos en nombre del rey Asuero, los selló con el anillo real y los envió por medio de mensajeros del rey, que montaban veloces corceles de las caballerizas reales. El edicto del rey facultaba a los judíos de cada ciudad a reunirse y defenderse, a exterminar, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de cualquier pueblo o provincia que los atacara a ellos o a sus mujeres y niños, y a apoderarse de los bienes de sus enemigos. Para llevar esto a cabo en todas las provincias del rey Asuero, los judíos fijaron el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. En cada provincia se emitiría como ley una copia del edicto y se daría a conocer a todos los pueblos. Así los judíos estarían preparados ese día para vengarse de sus enemigos. Los mensajeros, siguiendo las órdenes del rey, salieron de inmediato montando veloces corceles. El edicto se publicó también en la ciudadela de Susa. Mardoqueo salió de la presencia del rey vistiendo ropas reales de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino color púrpura. La ciudad de Susa estalló en gritos de alegría. Para los judíos, aquel fue un tiempo de luz y de alegría, júbilo y honor. En cada provincia y ciudad a donde llegaban el edicto y la orden del rey, había alegría y regocijo entre los judíos, con banquetes y festejos, y muchas personas de otros pueblos se hicieron judíos por miedo a ellos. Capítulo 9. El edicto y la orden del rey debían ejecutarse el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Los enemigos de los judíos esperaban dominarlos ese día, pero ahora se habían invertido los papeles, y los judíos dominaban a quienes los odiaban. En todas las provincias del rey Asuero, los judíos se reunieron en sus respectivas ciudades para atacar a los que procuraban su ruina. Nadie podía combatirlos, porque el miedo a ellos se había apoderado de todos. Los funcionarios de las provincias, los sátrapas, los intendentes y los administradores del rey apoyaban a los judíos, porque el miedo a Mardoqueo se había apoderado de todos ellos. Mardoqueo se había convertido en un personaje distinguido dentro del palacio real. Su fama se extendía por todas las provincias y cada vez se hacía más poderoso. Los judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos. Los mataron y los aniquilaron e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. En la ciudadela de Susa mataron y aniquilaron a 500 hombres.
También mataron a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalías, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, que eran los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, el enemigo de los judíos, pero no se apoderaron de sus bienes. Ese mismo día, al enterarse el rey del número de muertos en la ciudadela de Susa, le dijo a la reina Ester: si los judíos han matado y aniquilado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán en la ciudadela de Susa, ¿qué no habrán hecho en el resto de las provincias del reino? Dime cuál es tu deseo y se te concederá. ¿Qué otra petición tienes? Se cumplirá tu deseo. Si a su majestad le parece bien, respondió Ester, concédales permiso a los judíos de Susa para prorrogar hasta mañana el edicto de este día, y permita que sean empalados en la estaca los 10 hijos de Amán. El rey ordenó que se hiciera así. Se emitió un edicto en Susa, y los 10 hijos de Amán fueron empalados. Los judíos de Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar, y mataron allí a 300 hombres, pero no se apoderaron de sus bienes. Mientras tanto, los judíos restantes que estaban en las provincias del rey también se reunieron para defenderse y librarse de sus enemigos. Mataron a 75,000 de quienes los odiaban, pero tampoco se apoderaron de sus bienes. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar. El día 14 descansaron y lo celebraron con un alegre banquete. En cambio, los judíos de Susa, que se habían reunido el 13 y el 14, descansaron el día 15 y lo celebraron con un alegre banquete. Por eso los judíos de las zonas rurales, los que viven en las aldeas, celebran el 14 del mes de Adar como día de alegría y de banquete, y se hacen regalos unos a otros. Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió cartas a todos los judíos de todas las provincias lejanas y cercanas del rey Asuero, exigiéndoles que celebraran cada año los días 14 y 15 del mes de Adar como el tiempo en que los judíos se libraron de sus enemigos, y como el mes en que su aflicción se convirtió en alegría y su dolor en día de fiesta. Por eso debían celebrarlos como días de banquete y de alegría, compartiendo los alimentos los unos con los otros y dándoles regalos a los pobres. Así los judíos acordaron convertir en costumbre lo que habían comenzado a festejar, cumpliendo lo que Mardoqueo les había ordenado por escrito, porque Amán, hijo de Amedata, el agageo, el enemigo de todos los judíos, había maquinado aniquilar a los judíos, y había echado el pur, es decir, la suerte, para confundirlos y aniquilarlos. Pero cuando Ester se presentó ante el rey, éste ordenó por escrito que el malvado plan que Amán había maquinado contra los judíos debía recaer sobre su propia cabeza, y que él y sus hijos fueran empalados en la estaca. Por tal razón a estos días se los llamó Purim, de la palabra pur. Conforme a todo lo escrito en esta carta, y debido a lo que habían visto y a lo que les había sucedido, los judíos establecieron para ellos y sus descendientes, y para todos los que se les unieran, la costumbre de celebrar sin falta estos 2 días cada año, según la manera prescrita y en la fecha fijada. Toda familia y cada provincia y ciudad debía recordar y celebrar estos días en cada generación. Y estos días de Purim no debían dejar de festejarse entre los judíos, ni debía morir su recuerdo entre sus descendientes. La reina Ester, hija de Abijail, junto con Mardoqueo el judío, escribieron con plena autoridad para confirmar esta segunda carta con respecto a los días de Purim. Él envió decretos a todos los judíos de las 127 provincias del reino de Asuero, con palabras de buena voluntad y seguridad, para establecer los días de Purim en las fechas fijadas, como lo habían decretado para ellos Mardoqueo el judío y la reina Ester, y como lo habían establecido para sí mismos y para sus descendientes, con algunas cláusulas sobre ayunos y lamentos. El decreto de Ester confirmó estas normas con respecto a Purim, y quedó registrado por escrito. Capítulo 9. La sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares. Preparó un banquete, mezcló su vino y tendió la mesa.
Envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad: vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio, vengan, disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado, dejen su insensatez y vivirán, andarán por el camino del discernimiento. El que corrige al burlón se gana que lo insulten, el que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Por mí aumentarán tus días, muchos años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, solo tú lo sufrirás. La mujer necia es escandalosa, frívola y desvergonzada. Se sienta a las puertas de su casa, sienta sus reales en lo más alto de la ciudad, y llama a los que van por el camino, a los que no se apartan de su senda. Vengan conmigo, inexpertos, dice a los faltos de juicio. Las aguas robadas saben a gloria, el pan sabe a miel si se come a escondidas, pero estos ignoran que allí está la muerte, que sus invitados caen al fondo de la fosa. Capítulo 10. Proverbios de Salomón. El hijo sabio es la alegría de su padre, el hijo necio es el pesar de su madre. Las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. El Señor no deja sin comer al justo, pero frustra la avidez de los malvados. Las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. El hijo prevenido se abastece en el verano, pero el sinvergüenza duerme en tiempo de cosecha. El justo se ve coronado de bendiciones, pero la boca del malvado encubre violencia. La memoria de los justos es una bendición, pero la fama de los malvados será pasto de los gusanos. El de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será descubierto. Quien guiña el ojo con malicia provoca pesar. El necio y rezongón va camino al desastre. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado encubre violencia. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. En los labios del prudente hay sabiduría, en la espalda del falto de juicio solo garrotazos. El que es sabio atesora el conocimiento, pero la boca del necio es un peligro inminente. La riqueza del rico es su baluarte, la pobreza del pobre es su ruina. El salario del justo es la vida, la ganancia del malvado es el pecado. El que atiende a la corrección va camino a la vida, el que la rechaza se pierde. El de labios mentirosos disimula su odio, y el que propaga calumnias es un necio. El que mucho habla, mucho yerra, el que es sabio refrena su lengua. Plata refinada es la lengua del justo, el corazón del malvado no vale nada. Los labios del justo orientan a muchos, los necios mueren por falta de juicio. La bendición del Señor trae riquezas, y nada se gana con preocuparse. El necio se divierte con su mala conducta, pero el sabio se recrea con la sabiduría. Lo que el malvado teme, eso le ocurre. Lo que el justo desea, eso recibe. Pasa la tormenta y desaparece el malvado, pero el justo permanece firme para siempre. Como vinagre a los dientes y humo a los ojos es el perezoso para quienes lo emplean. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años del malvado se acortan. El futuro de los justos es halagüeño, la esperanza de los malvados se desvanece. El camino del Señor es refugio de los justos y ruina de los malhechores. Los justos no tropezarán jamás, los malvados no habitarán la tierra. La boca del justo profiere sabiduría, pero la lengua perversa será cercenada. Los labios del justo destilan bondad, de la boca del malvado brota perversidad.